Este, Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es el neoliberalismo y la globalización. Mi nombre es Juan Manuel Navarrojas y bueno, voy a empezar a explicarles de qué se tratan estos dos fenómenos. Para empezar, el neoliberalismo. El neoliberalismo es un fenómeno mundial que principalmente llega a los países que todavía no están desarrollados totalmente. Y bueno, sus principales características, como vemos aquí en el cuadrito, es romper las barreras económicas nacionales y limitar el gasto social. Pero, ¿qué significa esto? Realmente esto significa que romper las barreras económicas nacionales es permitir el ingreso de economía extranjera, es decir, empresas transnacionales, inyección extranjera de dinero. Limitar el gasto social, esto implica más al gobierno mexicano como tal, de que invierta más en educación, haya mejor calidad de la educación y se implementen nuevas tecnologías para hacerlo. Pero bueno, de aquí vamos a pasar al neoliberalismo en México. El neoliberalismo en México llega principalmente en el gobierno, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Él de alguna forma introduce el neoliberalismo en México a consecuencia de que en todo el mundo se está presentando este fenómeno. Pero sus principales consecuencias del neoliberalismo en México, llevadas de la mano del mal gobierno de este presidente, que se le salió de las manos completamente el fortalecer para llegar al neoliberalismo, fue el incremento de la pobreza y la llegada de la globalización aquí en México. Esto va de la mano, neoliberalismo y globalización. Más adelante lo abordaré, pero les daré la definición de lo que es la globalización de una vez. La globalización es un fenómeno mundial, al igual que el neoliberalismo, solo que la globalización, ¿verdad? Es de alguna forma catalogada por muchos historiadores como un fenómeno en el cual se intercambian, y al igual que el neoliberalismo, cultura, tecnología, y algunos lo llaman como la salvación, ¿no?, de los países pobres. Es muy similar al neoliberalismo, ¿verdad? Pero esta es la consecuencia, el incremento de la pobreza. Suben los precios de la canasta básica y la gente pues no puede pagar el exceso de, el exceso de precios. Bueno, y en el gobierno de este señor, de este presidente, de Miguel de la Madrid, ¿verdad? Sus principales características fueron el fortalecimiento del federalismo. Esto quiere decir, ya lo escuchamos ahorita en la actualidad, con lo del cambio del INE hace unos años, ¿verdad? Ya no es Instituto Nacional Electoral, Instituto Federal Electoral, es Instituto Nacional Electoral. El federalismo implica todo lo que tiene que ver con ya la República Mexicana en sí. No nada más se trata de un solo estado, de un solo gobierno, sino que implica una, una unificación, por así decirlo, de todo México. Bueno, impulsa el crecimiento económico, esto es algo bueno, ¿verdad? Impulsó el crecimiento económico, pero hubo una característica de este gobierno, del neoliberalismo, que fue el terremoto de 1985, el cual trajo como consecuencia que, para empezar, México no estaba preparado para recibir este terremoto, por lo cual gastó dinero que no tenía contemplado. La población sufrió mucho, hubo muchas muertes y bueno, la restauración de la Ciudad de México costó mucho dinero, tardó, no mucho, no tardó muchos años, pero sí tardó la reconstrucción. La buena noticia de esto, ¿verdad?,
aunque suene controversia, es que ayudó a unir a los mexicanos para la ayuda mutua, ayudó a un pueblo dividido a unirse, ¿verdad? Pero pues sí, el gasto de la economía fue muy fuerte. México tardó unos años en recuperarse. Bueno, el peor sexenio que ha tenido México, ha tenido varios, ¿verdad? Pero uno de los peores, por así decirlo, y que tiene que ver mucho con la globalización, es el gobierno de Salinas de Gortari, del presidente Salinas de Gortari, y la entrada del presidente Ernesto Zedillo. ¿Por qué digo que es el peor? Bueno, para empezar, durante este gobierno, ¿verdad? Se devaluó el peso un 15%, cosa gravísima porque afecta a las finanzas mexicanas, total que están al borde del hundimiento, de por sí una, una economía deplorable con esta devaluación y aunado a eso un mal gobierno de este señor que no supo gobernar. Bueno, después de todo esto, como ya lo dije, la consecuencia fue la globalización. La globalización económica tiene estas características que vemos aquí. Libre mercado, al igual que el neoliberalismo, tiene que entrar mercado, mercancía de otros países, otra cultura, etcétera. Ideología neoliberal, pues sí, a esto me refería, a la entrada del neoliberalismo, globalización económica. Las empresas afectan la armonía de la población, esto es cierto, principalmente las empresas transnacionales, ¿no? Que llegan, invaden en provincia, por ejemplo, los terrenos de algunos campesinos, la economía se ve muy afectada por ellos. Y como tenemos en este recuadro de acá, el medio ambiente se ve afectado por las prácticas de desarrollo financiero, a lo que me refería. Llegan empresas transnacionales, compran lo que son hectáreas de cultivo, las pagan muy baratas, en fin, hacen lo que quieren. ¿Qué podemos hacer? Una conclusión de este tema muy valiosa, ¿verdad? Es una reflexión sobre los presidentes que han tenido México, que ha tenido México. Malos presidentes, hace poco lo veíamos con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que solo se dedicó a robar, y así lo han hecho varios, si no es que todos, ¿no? Y algunos de los que conocemos. Lo único que nos queda esperar es de que el periodo neoliberal acabe en México. Claro, se vio desde hace 36 años que entró, que pues, no ha servido de nada, al contrario, nos ha afectado en todos los aspectos, principalmente económicamente, y si nos afecta en este sentido, pues no podemos avanzar, ni como país, ni como población del país, ni mucho menos competir a nivel mundial, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante la concientización de todos y bueno, principalmente tener fe, esperanza, ¿no? No me gusta decir mucho esa palabra, pero esperanza en que este nuevo gobierno, con ayuda de nosotros, pueda acabar con el neoliberalismo en México y que la economía pues la vuelva potencia, porque México ya debería de ser potencia mundial. En fin, eso es todo, compañeros. Hasta luego.